Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de seminario 2020 del Grupo de Formación y Evolución Estelar y Planetaria del área de Astrofísica Estelar del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy es un gran gusto contar con la presencia de la doctora Andrea Buccino, del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, CONICET UBA de Buenos Aires. Ella nos ofrecerá un seminario titulado Ciclos de Actividad Magnética en Estrellas Frías. Quisiera hacer una pequeña reseña de la semblanza de la doctora Buccino. La doctora Andrea Buccino realizó su formación académica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde obtuvo los títulos de licenciada y doctora en Ciencias Físicas. Ingresa a la carrera del investigador científico de CONICET en 2010 y actualmente se desempeña como investigadora independiente con lugar de trabajo en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. La doctora Buccino es además docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Nuestra expositora de hoy posee una importante producción científica con trabajos publicados en revistas de primer nivel y diversas presentaciones en reuniones nacionales e internacionales. Dirige, ha formado y forma parte de numerosos proyectos de investigación subsidiados por CONICET y la Agencia Nacional de Promociones Científicas y Técnicas, entre otras entidades. Ha dirigido y dirige tanto tesinas de grado como tesis de doctorados en la UBA y en la Universidad Nacional de San Juan. Los temas de investigación abordados por la doctora Buccino durante su carrera son muchos y muy variados. Entre los principales podemos mencionar estudio de la variabilidad cromosférica en estrellas frías, ciclo de actividad estelar, variabilidad estelar de largo plazo, actividad estelar, variabilidad en estrellas FGKM, aplicación del efecto del dínamo solar a otras estrellas, estrellas binarias peculares, etc. Todos estos temas, de una manera u otra, se relacionan con el seminario que hoy nos ofrece. Esta es entonces una apretada reseña de la labor científica de la doctora Buccino, con quien los dejo a partir de este momento. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por la presentación. A ver, voy a... No, está bien. ¿Ven mi pantalla? ¿No hay problema? ¿O se ve? A ver, yo no la veo todavía. Ahí va. Ahí tendría que... Ahí empieza a... Ahí Ahí la bien. tenemos. Bueno, vamos aprendiendo todos. Bueno, muchas gracias a los que vinieron, un montón de amigos. Así que bueno, lo que les voy a contar hoy es un poco en los temas en los que trabajo, así que va a ser medio autorreferencial, pero un poco la idea de esta charla es ir como dialogando entre el Sol y las estrellas desde la actividad estelar. Por eso el título de la charla es Ciclos de Actividad Magnética en Estrellas Frías. Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de ciclos de actividad? ¿Qué hablamos cuando hablamos de actividad magnética? ¿Qué hablamos cuando hablamos de actividad estelar? En realidad lo que hablamos son de fenómenos observacionales que uno puede, valga la redundancia, observar en la atmósfera de las estrellas, pero que está relacionado con los campos magnéticos que se generan en el interior de las estrellas. Yo me voy a basar en estrellas frías, y cuando hablamos de estrellas frías, la estrella fría que mejor conocemos, en general, es el Sol. Acá, por ejemplo, vemos una manifestación de actividad estelar, como es una fulguración que viene acompañada de una eyección de masa coronal. Hermoso, divino. Ahora, así como tenemos estas manifestaciones de actividad, tenemos un montón de otras manifestaciones, como son, las manchas solares, los arcos coronales, las zonas brillantes en las cromósferas. Cada una de estas manifestaciones aparecen en distintas regiones de la atmósfera de la estrella. Y uno lo puede ir observando cuando, digamos, en distintas longitudes de onda. Esto es una gentileza del Grupo de Física Solar del IAFE, que hizo esta composición de imágenes del Sol, o sea, es una imagen del Sol del 11 de noviembre del 2010, y es una composición en distintos filtros del observatorio Haya.
del observatorio, en realidad Solar Dynamic Observatory. Pero bien sabemos, y se sabe desde hace años, que estas manifestaciones que aparecen en la atmósfera solar no siempre, o sea, no siempre se comportan de la misma manera, no aparecen, por decirlo así, medio familiarmente, no aparecen siempre de la misma manera, sino que varían a lo largo del tiempo. Es decir, ¿qué quiere decir? Que uno puede tener, por ejemplo, un sol, como se llama, tranquilo, donde solo observa granulación, y empiezan a aparecer estas zonas brillantes que vemos acá, hasta que aparece un máximo de intensidad de zonas brillantes, y luego comienzan a disminuir. Esta regularidad que se observa de surgimiento de zonas, de regiones activas en el Sol, en la atmósfera solar, y que luego disminuyen, cumplen en general un ciclo de 11 años. Y efectivamente el ciclo solar es archiconocido. Desde el año 1800 aproximadamente se mide sistemáticamente, se observa sistemáticamente el ciclo solar. Y se caracteriza el ciclo solar por la cantidad de manchas que aparecen en las fotósferas. Por ejemplo, acá podemos ver un ciclo, registros, ¿no?, del número de manchas a lo largo del tiempo. Ahora estamos acá, ¿sí? Y esta es una predicción del próximo ciclo solar. Estos ciclos regulares, ¿sí?, duran en general entre 9 y 13 años. No existen los ciclos perfectos. El ciclo sube bruscamente y baja, ¿sí?, más débilmente, digamos. La caída es mucho menos brusca. Acá se ve bien, tal vez. Ahora voy a hacer igual un zoom de esto. Y esta amplitud, como podemos ver, es variable. De hecho, se puede ver como que hay una modulación con un ciclo largo de 80 años de longitud. Por ejemplo, acá vemos un detalle de cómo son los ciclos. Son ciclos, además, que son, o sea, como que tienen doble pico, ¿sí? Y como acá ven, subida brusca y un decaimiento mucho más tranquilo, ¿no? De hecho, son dos funciones distintas las que ajustan la subida y la caída. Y además se puede ver que si bien esta longitud es más o menos de 11 años, aparecen oscilaciones en torno a la media móvil, ¿sí? Oscilaciones de más o menos 2 años. Y además, si uno analiza cómo es la polaridad de las manchas magnéticas que suelen aparecer en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, en distintos colores se marcan las distintas polaridades según esta escala que aparece acá. Se puede ver que a lo largo de un ciclo, por ejemplo, uno puede tener todas manchas positivas en el hemisferio norte, pero en el próximo ciclo aparecen las manchas con polaridad negativa. Y recién en el próximo ciclo aparece una mancha con polaridad positiva. Este ciclo de acá a acá dura 22 años. Y entonces suele decir que el ciclo magnético es de 22, mientras que el ciclo de manchas es de 11. Esto lo que demuestra es que el ciclo es una manifestación directa de la actividad magnética, de los campos magnéticos, digamos, en el interior de las estrellas. Otra de los indicadores de actividad, por ejemplo, son las fulguraciones. Se puede ver que el número de fulguraciones también acompaña la tendencia del ciclo solar. O sea que hay más fulguración, o sea que el número de fulguraciones y la intensidad de las fulguraciones está modulado con un ciclo también de aproximadamente 11 años. O sea que todo el conjunto de fenómenos activos que aparecen en el Sol están acompañados o modulados por ese ciclo de 11 años. Y una cosa que quiero rescatar de acá es que, como les dije, o sea, la amplitud no es constante, obviamente no hay ciclos perfectos, no es todo constante, sino que es variable, y además hay fases, por ejemplo, como estas, donde la actividad baja mucho. Esta fase se llamó mínimo de Dalton. Pero así como actúa el mínimo de Dalton, hay un mínimo muy famoso en el ciclo solar que se llama mínimo de Maunder. El mínimo de Maunder ocurrió entre 1645 y 1715,
donde prácticamente no se vieron manchas. Es esta fase que está acá. Entonces, una de las preguntas es si, bueno, si eso fue un tema de un sesgo, de que en realidad no se pudieron ver las manchas por una cuestión observacional, porque no hubo un registro apropiado, o si realmente no hubo manchas. Y bueno, hay otros indicadores de actividad, como por ejemplo las auroras, que están relacionadas con el campo magnético solar, o sea, en realidad tiene que ver con la interacción entre el campo magnético solar y el campo magnético terrestre. Lo que se vio es que durante esta época tampoco se vieron auroras. Esto en realidad, si ven acá, este eje es de aurora y lo que muestra es la cantidad de auroras que se venían observando. Esto que está acá es el ciclo solar en blanco. Y entonces, pasada esta fase de mínimo, empiezan a observarse más auroras. Y antes de esta época se observaban las auroras. Pero durante el mínimo de Maunder también hubo una bajada importante de auroras. Y otra de las cosas interesantes también que se observó en esta época, en esta fase que fue mínimo de Maunder, es que si uno analiza entre 1645 y 1715, se produjeron eclipses solares. Algunos anulares, otros parciales, otros totales. Por ejemplo, acá vemos el camino, o sea, la franja de totalidad de los eclipses de la época durante el mínimo de Maunder en Europa. Ocurre que muchos de estos eclipses no atravesaron zonas donde había astrónomos dedicados a observar los eclipses o que podían entender estos fenómenos. Sin embargo, 8 de ellos sí pasaban por zonas donde había astrónomos dedicados a estudiar los eclipses. Y los registros históricos muestran que en realidad no se vio ese eclipse extendido, por ejemplo, que se pudo ver en julio del 2019 acá en Argentina, y que se espera ver si todo sale, o sea, el eclipse va a ocurrir, digamos, el 14 de diciembre del 2020 en el sur. No se veía la corona extendida, como se puede observar en esta imagen, sino que se veía apenas una luz débil, ¿sí? Incluso rojiza, que en general tiene que ver con la cromósfera. O sea, prácticamente había una ausencia de los eclipses coronales durante el mínimo de Maunder. Y la corona, vuelvo a insistir, es una evidencia directa del campo magnético del Sol y de la actividad magnética. Entonces, durante esa época hay muchos indicios de que realmente la actividad magnética solar prácticamente desapareció, durmió, digamos, de alguna manera. Este trabajo es un trabajo de Eddy del 76, donde hace todas estas compilaciones sobre el ciclo solar y en particular sobre el mínimo de Maunder, y es donde acuña el término mínimo de Maunder para esta fase. Y uno de los grandes aportes que hace este trabajo es que reconstruye, a partir de la observación del radioisótopo de carbono 14, medido en anillos de árboles, el ciclo solar. La formación del radioisótopo de carbono está relacionado con la cantidad de rayos cósmicos que llegan a la Tierra, y la cantidad de rayos cósmicos que llegan a la Tierra está relacionado con la actividad solar, inversamente. Entonces, de alguna manera es como un indicador débil, digamos, de la actividad solar, como un indicador integrado, no es en detalle. Y acá lo que uno puede ver es la envolvente, de alguna manera, del ciclo solar reconstruida a partir del radioisótopo de carbono. Y a mí lo que me interesa mostrar de esto es que, así como aparece un mínimo que está asociado con el mínimo de Maunder, aparece otro mínimo en el año 1500. ¿Sí? O sea, como que en realidad, y fíjense, el mínimo de Dalton acá aparece un poco más arriba, pero entonces acá habría como otro mínimo de Dalton. A lo que yo quiero llegar es que en realidad pareciera que el mínimo de Maunder no pareciera ser un caso particular del Sol, y que en todos los modelos uno tiene que tratarlo no como un caso atípico, sino que es parte de este funcionamiento que genera el ciclo. Bueno, ¿y cómo se genera ese ciclo solar? Bueno, yo les dije que tiene que ver con el magnetismo, ¿no? Tiene que ver con los campos magnéticos que se generan en el interior de las estrellas. En general, lo más aceptado
como modelo, como descripción de cómo se genera el ciclo solar, es que se tiene un campo poloidal, el cual hay un congelamiento, ¿no?, entre las líneas de campo magnético y los movimientos del plasma. Entonces, uno tiene un campo poloidal, es decir, que va de polo a polo, debido a la rotación diferencial, es decir, hay una zona de la estrella que no rota rígidamente, sino que el ecuador, en particular en el Sol es así, ¿no? El ecuador rota más rápido que los polos, entonces arrastran las líneas de campo, deformándolas y generando un campo toroidal. Ese campo toroidal luego es deformado por movimientos helicoidales debido a la turbulencia en la zona convectiva y además por una migración meridional en la superficie. Todos estos dos fenómenos, esto se llama efecto omega, esto se llama efecto alfa, esto se llama mecanismo Babcock-Clayton, todos estos fenómenos conjuntos, más la difusión, vuelven a generar este campo poloidal, que luego vuelve a generar este campo toroidal y así sucesivamente se genera este mecanismo que sostiene el ciclo solar. Así esta sería como una peliculita de qué es lo que está pasando con las líneas de campo magnético. Se deforman las poloidales y luego se vuelven a deformar y luego con la turbulencia vuelven a generar ese campo poloidal que aparece ahí. Bueno, obviamente resolver este problema, describir este problema es altamente complejo, porque uno tendría que resolver la dinámica del campo magnético y la dinámica del plasma conjuntamente en coordenadas esféricas. Bueno, realmente es muy complejo, con distintas condiciones, distintos números de Reynolds. O sea, hay mucho esfuerzo realmente en construir modelos globales para resolver estos problemas, pero también hay buenas aproximaciones. Y una aproximación es pensar que en este caso, en el Sol, uno puede pensar en un campo axisimétrico, y entonces pensar que uno tiene como un campo, un vector potencial que genera el campo poloidal y un campo toroidal. Entonces, haciendo cuentas y haciendo también la aproximación de campo medio, uno puede llegar a estas ecuaciones para la evolución del campo poloidal y del campo toroidal. Obviamente no me voy a detener, pero quiero rescatar una cosa acá. Por ejemplo, acá podemos ver que las fuentes del campo toroidal, ¿sí?, del campo toroidal, es lo que se llama shearing. Ese shearing tiene que ver con la rotación diferencial y tiene que ver con un cambio, ¿sí?, de gradiente en la rotación, con un gradiente en la rotación de la estrella. Tiene que ver con la rotación diferencial. También hay otros fenómenos que tienen que ver con el efecto alfa, que tienen que ver con la fuerza electromotriz, ¿sí? Entonces, estos dos fenómenos son los que sostienen este campo magnético. Bueno, ¿y dónde se produce ese shearing en el Sol? El Sol, si uno ve cómo es la estructura interna del Sol, uno tiene un núcleo donde se genera toda la energía, y después tiene una capa radiativa que rota rígidamente, una capa convectiva, donde hay rotación diferencial, y luego la atmósfera. Hay una interfase, ¿sí?, entre la capa convectiva y entre la zona radiativa, que se llama tacoclina. Es muy finita, es un layer muy, muy finito. De hecho, acá se puede ver lo finito que es. Acá, por ejemplo, hay una imagen construida a partir de heliosismología, donde se puede ver el campo de velocidades, y se ve que acá prácticamente no hay variación de velocidades, y acá hay una fuerte variación de velocidades. Bueno, en esta capa, en esta interfase, es donde se produce el mayor shear. O sea, una diferencia, un salto grande, digamos, en la rotación. Y entonces acá es donde se alimenta, de alguna manera, este campo toroidal. Eso ocurre en el Sol. Bueno, pero entonces nosotros conocemos muy bien el Sol en general, lo conocemos en detalle, conocemos todos sus parámetros, su edad, incluso cómo se comporta su campo magnético a largo plazo, a corto plazo, en distintas regiones.
podemos saber un montón de cosas. Obviamente no sabemos todo, pero sí podemos saber un montón de cosas. Ahora, estamos viendo solo una estrella con estos parámetros estelares. El punto es que si uno quiere estudiar la actividad estelar en un panorama mucho más amplio, uno tiene que monitorear y ver otras estrellas, de otras edades, de otros periodos de rotación, de otros tamaños, ¿sí? De manera de poder uno construirse como un panorama global de lo que es la actividad estelar. Bueno, ya eso es a lo que intento dedicarme yo y la gente con la que trabajo, y un montón de gente con la que trabajo. Ahora, ¿cómo hacemos con las estrellas, no? Porque cuando hablábamos de la actividad solar, nosotros hablábamos del número de manchas. Obviamente la resolución espacial de las estrellas no es lo suficiente como para que uno pueda contar manchas. O sea, uno no puede observar una estrella y contar las manchas. Entonces, uno lo que hace es buscar indicadores de actividad. Un indicador de actividad súper aceptado, y que para mí, yo sigo insistiendo, para mí que es el mejor indicador de actividad en el visible, son las líneas de calcio 2. Acá está la línea K. Esto es el Sol visto en el filtro en esta longitud de onda, en este filtro de calcio 2K. Uno ve que si uno atraviesa la zona brillante del Sol, en la zona brillante, el centro de la línea de calcio 2 aparece, o sea, el centro de la línea de calcio 2, digamos, gana intensidad en la zona brillante. De alguna manera lo que está pasando es que el centro de la línea de calcio 2K es un indicador directo también, es un indicador directo de las zonas brillantes que están asociadas al campo magnético. Hoy en día por eso es un indicador súper aceptado. Cuando uno ve una estrella, por ejemplo, acá tengo un espectro de 18 Scorpii, que es uno de los gemelos solares, hay un par. Entonces, como uno ve en realidad el flujo integrado, uno vería algo de este estilo, y lo que se define como índice de actividad es el índice Mann-Wilson, que es el cociente entre el flujo en el centro de las líneas y el continuo cercano. Desde 1966, en el observatorio Mann-Wilson, se inició un proyecto sistemático para observar una serie de 2000 estrellas y para ver cómo es su comportamiento de largo plazo y cómo se relaciona con el Sol. Entonces, para ello lo que hicieron fue observar una serie de estrellas de tipo solar, FGK, y en principio alguna M temprano, pero se concentró en estrellas de tipo solar. Y del 66 al 2003, sistemáticamente se observaron estas 2000 estrellas, 2200 estrellas, se realizaron 400.000 mediciones de este índice de actividad S, o sea, era un proyecto totalmente dedicado, con un telescopio de 2,5 metros, pero insisto, totalmente dedicado solo a observar este índice de actividad. Y lo que se encontró en esta muestra, o sea, la estadística, o sea, realmente fue el primer proyecto dedicado al estudio de actividad estelar. Lo que se encontró fue que el 25% de las estrellas, que en general son estrellas más jóvenes, tenían una variación errática, digamos, como que no era regular. Pero que un 60% de las estrellas presentaban un ciclo similar al Sol. Y un 15% tenían una actividad constante. Después se vio con el tiempo que parte de estas estrellas que conformaban este 15% de la muestra, eran estrellas más evolucionadas. Entonces, que seguramente no se podía comparar con estrellas puramente de tipo solar porque no estaban en la misma etapa evolutiva. Y lo que se pensó también es que alguna de estas estrellas podría estar atravesando un mínimo de Maunder. Entonces, tal vez alguna de estas estrellas en realidad corresponde al grupo de las estrellas cíclicas. Pero bueno, la verdad que este fue un trabajo pionero que dio un montón de conocimiento y aportó un montón sobre este tema. De hecho, acá les muestro el índice Mann-Wilson para el Sol, ¿sí? Acá son mediciones del índice de Mann-Wilson para el Sol. Si ven acá se puede ver
no se ve tan claramente, ¿no? Como con las manchas, que se veía esa subida brusca y esa bajada más leve, pero sí, este es el mejor ciclo solar que yo puedo ver en Mount Wilson, digamos, donde claramente, para mí, se ven los dos picos. Y acá hay una reconstrucción a partir de una calibración del índice de calcio, como de unas mediciones en el filtro de calcio con el índice de Mount Wilson. Hay como una calibración, sí, una calibración de observaciones solares en el filtro de calcio con el índice de Mount Wilson y también se reconstruyó el ciclo. Pero se puede ver que el índice de Mount Wilson muestra cómo es el ciclo solar. O sea, acompaña de la misma manera que las manchas, por decirlo de alguna manera. Bueno, cuando yo les conté cuando les mostré la estructura solar, les decía, bueno, tiene un núcleo, una capa radiativa, una zona convectiva y esta tacoclina acá, que tiene que ver con donde se produce fuertemente el shear. En general, estrellas con estas masas tienen esta estructura, pero estrellas de menor masa, o sea, las estrellas a partir de la clase espectral M3 más o menos, M3, M4, tienen esta estructura, es decir, pierden la zona radiativa, esta zona convectiva avanza en general, o sea, avanza en el sentido proporcionalmente, ¿no? Porque disminuye el radio y avanza la zona convectiva, pero lo que ocurre es que estrellas de masa de menor a 0,35 masas solares son puramente convectivas. Entonces surge la pregunta de si estrellas puramente convectivas realmente pueden tener un dínamo de tipo solar. ¿Qué ocurre? Bueno, y la pregunta es, bueno, pero si perdió la tacoclina, ¿entonces no son activas? No, nada que ver. Sabemos que las estrellas a partir de M4 son realmente activas. Esto es un trabajo donde se muestra la fracción de estrellas activas en función de la clase espectral. Y en general, este es uno de los trabajos, pero hay muchos trabajos que muestran que aumenta la fracción de estrellas activas a partir de M4. Después baja, ¿sí? Pero, o sea, que hay estrellas activas incluso que son puramente convectivas. O sea que, evidentemente, el campo magnético de alguna manera se sigue sosteniendo. Otro de los trabajos, de las evidencias, digamos, de actividad estelar en estrellas puramente convectivas son las fulguraciones. Acá hay una curva de luz obtenida con Kepler, y donde se puede ver que esta estrella, que es una estrella M4, presenta, ahí lo tengo acá abajo, presenta 18 fulguraciones por día, con intensidades de las fulguraciones que van de 10 a la 29 a 10 a la 33 hercios. O sea que ya vimos que si hay fulguración, las fulguraciones son un indicador de actividad solar, lo vimos que acompañaba el Sol. Entonces acá vemos que hay fulguraciones, o sea que de alguna manera hay una actividad magnética subyacente en estrellas puramente convectivas. Y algo más nuevito, bueno, escuchamos hablar de TESS un montón el coloquio pasado, pero acá, por ejemplo, les traigo una estadística de fulguraciones con TESS. Y lo que se puede ver, a ver si acá, por ejemplo, uno ve el número de estrellas con fulguraciones, son estas azules, y nuevamente se ve que sube o que tiene un máximo cerca de la clase espectral M5, el tipo espectral M5. Y acá se ve, por ejemplo, las fracciones, el porcentaje de estrellas de estrellas con fulguraciones. Ay, perdón, pasa un helicóptero. En función de la temperatura. Y, bueno, acá nuevamente uno puede ver la proporción de estrellas que presentan fulguraciones y las que no, y cómo están relacionadas también con la tasa de rotación. O sea, las que se puede ver una variabilidad fotométrica en la rotación, esas suelen presentar más fulguraciones que las que no son variables fotométricas a nivel rotación. O sea que la rotación, la actividad, las fulguraciones están todas relacionadas. Y uno de los trabajos es del 2016, pero que la verdad trajo
luz sobre este tema de si las estrellas que son puramente convectivas pueden sostener un dínamo, fue este trabajo de Bright y Drake del 2016, donde lo que hicieron fue analizar la luminosidad en X en función del número de Rossby. El número de Rossby es una medida donde está relacionada la rotación con procesos que ocurren en la zona convectiva. O sea, es como un número que condensa la actividad de alguna manera. En este gráfico lo que se muestra es, en gris, las estrellas de tipo solar, y se ve que hasta un determinado número de Rossby están en un régimen de saturación y después disminuye con el número de Rossby, aumenta el número de Rossby, ¿sí? O sea, aumenta el periodo de rotación también, y lo que ocurre es que disminuye la luminosidad en X, con lo cual disminuiría la actividad. La luminosidad en X es, insisto, una medida directa de la actividad. Sería como un índice de Mann-Wilson, por decirlo así. Y lo que se ve acá en rojo son estrellas puramente convectivas, y como se habían analizado estrellas, o estrellas M en general era, pero hay algunas de ellas son puramente convectivas y caen en este régimen de saturación. Este trabajo de Bright y Drake lo que hace es aportar mediciones acá. Y acá muestra que estrellas puramente convectivas caen y siguen la misma tendencia que estrellas de tipo solar. Esto ayuda a concluir de alguna manera que incluso estrellas puramente convectivas siguen la misma ley, ¿sí?, para la luminosidad en X que estrellas de tipo solar. Y una conclusión fuerte de este trabajo es que los modelos no tienen que ser tacoclina dependientes, los modelos de dínamo no tienen que ser tacoclina dependientes, porque pareciera que estrellas en cuyo interior hay tacoclina o no se comportan de la misma manera a nivel actividad. Entonces este trabajo puso en duda incluso el rol de la tacoclina. Porque en realidad lo que se presume es que ese shear que uno necesita para mantener el campo toroidal se produce en la zona convectiva y no está tan localizado en una tacoclina como ocurre en el Sol. Eso es como lo fuerte de esto. Bueno, y como yo sé que acá hay mucha gente que estudia planetas extrasolares y les gusta, nada, me obligué un poco a hablar de planetas extrasolares. ¿Por qué? Porque obviamente muchas de estas estrellas son importantes, tienen relevancia en un contexto planetario también. ¿Por qué? Porque muchas de estas estrellas son estrellas centrales de sistemas planetarios. De hecho, acá, bueno, esto es la cantidad de planetas en función de la masa de las estrellas, y en general se encontraron cerca de las estrellas de tipo solar. Ahora, muchas de estas, acá es un gráfico de la masa del planeta en función de la masa de la estrella. Muchos, por los métodos de detección, los sesgos de los métodos de detección, muchos planetas de tipo terrestre se detectaron alrededor de estrellas de baja masa, o sea, estrellas M. Pero además, muchos de esos planetas que están ahí, que yo recuadré ahí en rosadito, digamos, son planetas, que incluso están dentro de la zona de habitabilidad de la estrella. Por ejemplo, acá es un póster, es viejo, ¿no? A nivel exoplanetas, esto ya es antiguo porque es de junio del 2019, pre-pandemia, y lo que podemos ver es la cantidad de los potenciales planetas habitables, porque son planetas de tipo terrestre, o sea, planetas de baja masa, en la zona de habitabilidad. Bueno, estos que marco acá se encuentran alrededor de estrellas M. O sea que la mayoría de los planetas habitables, de tierras habitables que son reportados, sabemos que están alrededor de estrellas M. Ahora, las estrellas M vimos que pueden llegar a ser muy activas y que pueden llegar a tener fulguraciones. Entonces, el estudio de la actividad de estas estrellas en particular son interesantes a nivel biológico también. Y de hecho,
Jimena Brevalla y Juan Luna hace poco presentaron un trabajo donde mostraban cuál es el rol de estas fulguraciones en digamos, en el sostenimiento, digamos, de la vida de un grupo de bacterias arquea que se supone que estaban presentes en el origen de la vida en la Tierra. Entonces, bueno, hay muchos experimentos que se hacen generando escenarios astrofísicos donde uno irradia una bacteria tal vez con una tasa de energía asociada a una fulguración. Digamos, hay algunos trabajos asociados a eso. Entonces, es interesante también en ese contexto, ¿no? ¿Qué rol cumple la actividad estelar en la habitabilidad del planeta? Pero bueno, yo no voy a hablar de eso, pero se los quería nombrar como que son interesantes, temas interesantes. Bueno, y un poco antes de que surgieran los planetas extrasolares, y ya hablando de actividad, es Pablo Magua, fue en general el que creó el proyecto HK Alpha, que en realidad no se llamaba proyecto HK Alpha, no tenía nombre ni siquiera, en Casleo. Y en Casleo lo que intentó inaugurar es un proyecto similar al del proyecto Mount Wilson, donde se monitoreará la actividad de un conjunto de estrellas frías, pero del hemisferio sur. El observatorio Mount Wilson estaba en California, entonces, por un lado, podríamos observar estrellas en el hemisferio sur, pero además, no solo con el calcio, sino con otros indicadores de actividad. Bueno, todos los que estamos acá, bueno, acá está Pablo Maguas, que no sé si lo conocen, pero bueno, fue como el creador del proyecto, Carolina Simpunegui, Rodrigo Díaz, estuvieron muy vinculados al principio. Actualmente yo estoy comandándolo junto con Romina Ibáñez Bustos, que está haciendo el doctorado conmigo, pero todos los que estuvimos acá durante nuestro doctorado hemos trabajado con imágenes, con observaciones del proyecto HK Alpha. María Lavieites en particular realiza modelos de atmósfera a partir de estos espectros que están calibrados en flujo. Matías también incorporó estas observaciones en su doctorado. Bueno, María Luisa Loni fue parte del equipo técnico, digamos, encargado de calibrar las observaciones, y ahora Carlos Oviedo, si bien va a trabajar con otra base de observaciones, de SOFIE, va a estar un poco involucrada con este proyecto también. ¿Qué nos provee el proyecto HK Alpha? El proyecto HK Alpha, como les digo, desde hace 20 años que está operando en Casleo, solo lo detuvo el SARS-CoV-2, o sea, porque 20 años ininterrumpido de observaciones. ¿Qué provee? Bueno, lo que se hace en el marco del proyecto HK Alpha es observar una serie de más o menos 150 estrellas, F muy tardías, AM4, que es a lo que uno, o M5, que es a lo que uno puede llegar con el telescopio de 215, porque si no son... Ahora estamos incorporando estrellas M más tardías y más activas, pero recién tenemos pocas observaciones de un catálogo nuevo del 2014, pero bueno, de un catálogo reciente. Y lo que hacemos es obtener espectros. Tenemos entonces como una serie de espectros calibrados en flujo con una resolución media de 13.000, con una extensión, una cobertura espectral de 3.800 a 7.000 Armstrong, más o menos 7.000 es un poquito menos, de manera que uno puede obtener indicadores de actividad en distintas regiones de la cromósfera, ¿sí? Entonces, esta sería como nuestro alimento, digamos, para trabajar. ¿Cómo es la base cómo es la muestra de estrellas que se observa en el proyecto HK Alpha? Bueno, en general tenemos, un 12% de estrellas F, un 33% de estrellas G, un 34% de estrellas K y un 21% de estrellas M. Acá lo que podemos ver es el log R'(HK), que está relacionado con la actividad en función del color, y como pueden ver, en general tenemos estrellas activas, y después
ya las estrellas K tienen una variedad, tenemos de distintos niveles de actividad, y estrellas M tenemos realmente con un rango de actividad totalmente diferente. Bueno, como les digo, esto es un espectro típico del proyecto Checa Alfa, calibrado en flujo, lo cual es importante para la construcción de modelos de atmósferas. Y acá, por ejemplo, podemos ver algunos indicadores de actividad, como las líneas de calcio 2, del sodio y H-alfa. Este proyecto tiene como grandes éxitos, o sea, tuvo como, acá les muestro como los trabajos más citados, que más repercusiones tuvieron y que fueron realmente más pioneros, digamos, como que realmente tuvieron importancia. Uno de ellos es el que relaciona el flujo de la línea H-alfa con el calcio 2HK, o sea, realmente se pensaba muchas veces se piensa que H-alfa es un indicador de actividad, pero su flujo en forma directa no lo es, y no lo es para todas las estrellas. Depende del nivel de actividad, depende de muchas cosas. Pero realmente uno de los primeros trabajos en donde se analizó esto fue en este trabajo de Cincuneyi, y también lo que se logró con las observaciones de este proyecto, porque dado que de pronto pudimos colectar más de 10 años, actualmente tenemos 20 años de observaciones, pero cuando surgieron estos trabajos teníamos casi 10 años de observaciones, entonces registramos los primeros ciclos de actividad en estrellas M, que hasta entonces no se habían registrado. Entonces estos 3 primeros trabajos son las 3 primeras detecciones de actividad en estrellas M. Seguimos igual en el tema, detectamos, ya no fueron los primeros, después con las observaciones de HARPS se han detectado muchas observaciones en estrellas M, también a partir de observaciones fotométricas, o sea, hoy en día se sabe que las estrellas M pueden ser cíclicas, pero al principio no se sabía. Incluso encontramos que estrellas puramente convectivas pueden ser cíclicas. Bueno, incluso cerca del régimen, o sea, acá encontramos un ciclo de actividad en una estrella M35, o sea, que es cerca del límite donde se vuelven puramente convectiva, también en una estrella joven, M1, como OMIC, y también en una estrella puramente convectiva e inactiva. Todas estas estrellas, si se fijan, tienen planetas, pero cuando detectamos el ciclo de actividad en A de Leo y en AUMIC, no tenían planeta en ese momento, sí en el caso de ROS 128. Bueno, estos trabajos forman parte de la tesis doctoral de Romina Ibáñez Bustos, que esperamos se doctore en el próximo año, o el otro. Si nosotros analizamos nuestros datos en función, por ejemplo, en función de la actividad, lo que vemos es que si uno analiza el índice de actividad en función del periodo de rotación, similar al gráfico que mostré de Bright y Drake, uno lo que puede ver es que nuevamente aparece como un régimen de saturación y a partir de los 10 días la actividad baja con el periodo de rotación. Acá son todas estrellas M, ¿sí? Y lo que se puede ver es que encontramos ciclos de actividad en el régimen de saturación y fuera del régimen de saturación. Salvo Próxima Centauri, que está acá, que sería como un outlier, en todas las ramas, o sea, en todos los regímenes de saturación y de no saturación, detectamos ciclos de actividad. De alguna manera, en concordancia con lo que decía Bright y Drake, que decían, bueno, estas estrellas pueden comportarse como el Sol. Y bueno, en principio nosotros decimos, sí, pueden, porque incluso hasta tienen ciclo como el Sol. Entonces eso es lo interesante. Entre los trabajos también que resaltamos del proyecto Checa Alfa, es un trabajo que realizamos en colaboración con Metcalf, con Travis Metcalf, donde estudiamos la actividad de largo plazo de Epsilon Eridani. Lo que hizo Travis Metcalf fue juntar observaciones de distintos observatorios, por eso acá están todos estoy señalando la pantalla, todos con distintos colores. Y acá, por ejemplo, tenemos las observaciones de Casleo, el proyecto Checa Alfa. Como ven, tiene una gran extensión.
y juntó estas observaciones con las observaciones del Observatorio Mount Wilson, de manera de obtener esta serie temporal. Fíjense que es una serie temporal, acá la muestro, de 45 años de longitud. Es un montón para una estrella. ¿Por qué es un montón para una estrella? Porque en general, cuando yo les mostré el ciclo de actividad solar, les mostré un ciclo de actividad que empezaba en el 1800. O sea, y si recapitulamos un poco, recién sistemáticamente en el año 66 se empezaron a observar sistemáticamente una serie de estrellas como para analizar su actividad. O sea que esta serie temporal, que va del 66 al 2013, es realmente una serie temporal bastante extensa, aproximadamente, ¿no? Esos años. Dura 45 años. ¿Y qué observamos? Bueno, del análisis con series temporales, wavelets y periodogramas, se observó que esta estrella presenta dos ciclos de actividad, no uno, dos, sino uno de 13 años y otro de 3 años. Y que además presenta un mínimo prolongado. Perfecto. O sea que dos ciclos de actividad. Igual cuando vimos el Sol vimos que había como una modulación más larga, no solo un ciclo de 12 años. O sea que dos ciclos de actividad no es algo raro, y se sabe que no es algo raro. Desde hace muchos años, este es un trabajo donde se muestra un diagrama donde muestra la longitud del ciclo de actividad en función del periodo de rotación. En realidad, desde el año 99 o 98, ya se sabe que las estrellas cíclicas pueden tener dos ciclos de actividad. En el año 2007, von Vitence realizó un diagrama que es similar a este que está acá, lo que pasa es que este es un diagrama con un upgrade, donde se puede ver que si uno grafica de alguna manera los periodos de los ciclos de actividad en función del periodo de rotación, lo que se ve es que no se distribuyen uniformemente, sino que se distribuyen en dos grandes ramas. Esas dos ramas se llaman la rama activa y la rama inactiva, y que incluso el Sol no cae en ninguna de las ramas. Y que incluso hay estrellas con periodo de rotación entre 23 y 31 días que directamente no aparecen. Es decir, pareciera que no hay estrellas cíclicas con periodos de rotación entre 23 y 31 días. Bueno, este diagramita que está acá realmente es la vedette en muchos congresos donde se habla de actividad estelar. O sea, dio mucho para hablar. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos hace pensar dónde está parado el Sol, digamos, en el contexto de la actividad estelar, y por otro lado nos hace pensar es por qué hay estrellas que tienen dos ciclos de actividad, si cuando yo mostré un dínamo con un campo poloidal que alimenta un toroidal y un poloidal y un toroidal. ¿Qué ocurre? Bueno, una de las hipótesis es que en realidad habría dos dínamos, uno como más cerca de la tacoclina, porque todas estas estrellas son de tipo solar, así que todas ellas tienen tacoclina, y otro más en la superficie. Y entonces como que coexisten dos dínamos. Esa es una hipótesis. Más allá del problema que tenemos con el Sol, ¿no? Bueno, entonces, un poco inspirados en esta estrella Epsilon Eridani, ahora les voy a contar un trabajito que hicimos hace poco con un modelo de dínamo. Lo que hicimos fue encarar sino encarar la estrella Epsilon Eridani desde el modelo de dínamo, con un modelo muy sencillo, axisimétrico, no lineal, donde lo fuerte de este modelo es que no se basa en relaciones exactas, digamos. Tiene muy pocos ingredientes de entrada y no modela ni la difusividad ni el efecto alfa, sino que salen de las relaciones de las ecuaciones. Uno de los parámetros de entrada que tuvimos que poner fue la rotación diferencial de la estrella. ¿Pero qué ocurre? Esta estrella es tan brillante que la rotación diferencial en la superficie se había medido con el satélite MOST. Y además, como es de tipo solar, podíamos pensar que adentro de la zona convectiva la rotación diferencial era similar a la solar. Entonces, planteando esto, lo que hicimos fue construir el campo magnético, ¿no? Acá hay simulamos el campo magnético a lo largo del tiempo.
Y acá, por ejemplo, pueden ver el campo magnético de la tacoclina. Y lo que se puede ver acá en el campo toroidal es que viene un campo con una polaridad y se invierte esa polaridad, no sé si se ve, y se vuelve a invertir, y se vuelve a invertir, y se vuelve a invertir, como en el ciclo solar ocurre con las manchas. Y además que hay fases en donde realmente el campo magnético baja mucho. Lo que hicimos fue como construirnos un índice de actividad. ¿Qué hicimos? Integramos el campo magnético que se podía ver en la superficie y entonces, de alguna manera, lo proyectamos según la línea de visión y construimos un índice de actividad magnético en función de las simulaciones. Y buenísimo, porque tenemos una serie temporal de 500 años, que no se puede obtener con las observaciones estelares. Si bien son simulaciones, obviamente no son observaciones, lo que podemos ver, si nosotros lo analizamos con un periodograma, lo que pudimos ver es, perdón, ahí me detengo en esto. Lo que pudimos ver es que había un ciclo de actividad de 4 años y otro ciclo de 11 años. O sea que ese doble ciclo realmente lo detectamos con nuestro modelo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro modelo era compatible con las observaciones. Y además, lo que encontramos fueron zonas donde realmente la actividad magnética bajaba mucho, mucho, que son estas que marqué acá. Pero que la inversión, ese ciclo corto, seguía estando. O sea que desde el modelo de Dynamo pudimos reproducir los 2 ciclos de actividad en Epsilon Eridani e incluso los mínimos prolongados. ¿Cómo interpretamos esto? En realidad interpretamos que el que se suele llamar efecto alfa, que está relacionado con la rotación, con la rotación diferencial, o sea, es parte de la retroalimentación y con los movimientos helicoidales en la zona convectiva, actúa de alguna manera en la tacoclina, pero que si uno lo perturba, ¿sí?, aparece este ciclo más largo en superficie. E incluso es responsable de fases donde prácticamente no hay actividad. O sea, desde el efecto alfa se puede ver todas estas características del ciclo. Entonces, en realidad, lo que nosotros vimos es que el ciclo de Epsilon Eridani no se puede, no es que se reproduce con 2 dínamos, se reproduce con un único dínamo, donde el efecto alfa hay que pensarlo como el efecto alfa de base más una perturbación. Pero es un único dínamo, no son 2 dínamos. Sí están localizados en distintas regiones de la estrella. Bueno, y un poco les quiero contar, porque hasta ahora les conté todas estrellas más frías que el Sol, les cuento un trabajo que hicimos en el doctorado de Matías Flores, con una estrella más caliente del Sol, que es Iota Or, y lo que se vio de esta estrella, se obtuvo un ciclo en X y un ciclo en el índice de Mann-Wilson, y lo que se observó es que tenía un ciclo de actividad de 1 año y medio, más o menos. Y que ese ciclo podía bajar, digamos. Y entonces dicen, bueno, pero puede tener un segundo ciclo. Bueno, entonces lo que hicimos fue, con observaciones del proyecto HK alfa, unidas a observaciones de HARPS, reconstruimos un ciclo más largo, y lo que obtuvimos del análisis es que, además de ese ciclo corto, existía un ciclo de, estoy señalando la pantalla, de más o menos 4,6 años. Y que si, bueno, como les digo, esto formó parte de la tesis doctoral de Matías Flores, que dirigimos con Carlos Zaffe, y que si lo colocábamos, ese ciclo que habíamos detectado en este diagrama de doble ciclo, caía perfectamente, ¿no?, dentro de los errores estadísticos, en la rama activa. O sea que también es también sería interesante, ¿no?, realizarle un modelo a esta estrella. Porque ahí estamos en una estrella que es más caliente que el Sol, ¿no? O sea, Epsilon Eridani es una K2, es más fría. También
durante la tesis de licenciatura de Pablo Olivar, lo que hicimos fue aplicar el modelo de Dínamo que les mostré recién, así levemente, a soles. Lo que hicimos fue, agarramos el Sol y le pusimos distintos periodos de rotación. Ahí ya no son estrellas de verdad, ¿no? Son estrellas simuladas. Y entonces lo que encontrábamos que para distintos periodos de rotación, el Sol cae en esta rama intermedia. Con lo cual, nos pone un poco en duda de que el Sol esté en transición, porque vimos que otros soles caen en esta rama intermedia. Pero bueno, la verdad que es un trabajo muy preliminar, no está publicado, tenemos que seguir trabajando y redondear un poco esta idea. Pero bueno, un poco esa es la idea. Así pasamos los días entre estrellas más rojas y estrellas más parecidas al Sol, tratando de entender un poco cómo es esto de la actividad estelar desde las observaciones y desde los modelos de Dínamo. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Andrea. Muy linda la presentación.